Buena tarde, mi nombre es José Luis Ramírez Arango. Presento este video para la clase Cultura Política, en el cual constan de cuatro preguntas, perdón, de las cuales la primera es ¿qué entiende o qué se conoce por cultura? Yo he leído algo en internet, pero la intención es sacar de la idea propia, y el concepto de cultura lo entiendo como el conjunto de costumbres que tiene determinada población. Es un conjunto, como lo menciono, de costumbres. Por poner un ejemplo, aquí en Colombia el pedir la bendición es una costumbre, es algo que es muy arraigado, es muy de la idiosincrasia de aquí de Colombia. Eso hace parte de la cultura, es algo que se repite pero que no tiene una razón de ser. Entonces a eso le llamaríamos cultura, es lo que yo entiendo por cultura. La siguiente pregunta es ¿qué se entiende por política? Política, pues como la palabra lo menciona, da a entender, de politizar, de que es como se mueve la opinión pública respecto a favor o en contra de cierto tema en particular. De esa manera yo o otra persona se encarga de poder hacer mover esa opinión pública hacia ciertos temas, para que de esa manera esos temas sean los que más son relevantes. Eso es lo que yo entiendo como política. La otra pregunta es ¿qué entendemos por concepto de cultura política? Bueno, unificando estos dos conceptos, lo que es cultura y lo que es política, entiendo como cultura por la costumbre y entiendo de política por lo que es el mover la opinión. Así que básicamente por costumbre hemos hecho la misma política. Es lo que entiendo por cultura política. O sea, sé que aquí en Colombia, por decir algo, la cultura política es, por ejemplo, el hecho de que nosotros nos acostumbramos a que a la época de elecciones eh, hay que elegir un mandatario, hay que ver cuáles son sus propuestas, y hay que ver cuáles son las propuestas que mejor nos enlazan. Claro está que como cultura política, no sé si llamarlo así, hemos estado acostumbrados también a reconocer actores como por ejemplo el hecho de la compra de votos, el hecho del político que de pronto promete cargos públicos. Entonces creo yo que eso hace parte de lo que aquí llamaríamos como cultura política. ¿Por qué? Porque se repite, no tiene una razón de ser, pero son cosas que se repiten. ¿Cómo me afecta la cultura política en mi entorno? Pues me afecta porque es algo que no se tiene, no se hace con una razón de ser, sino que se hace por costumbre. Hay cosas que deberían de cambiar, hay cosas que deberían de mejorar, y que empezaremos a verlo de una manera más como una normativa y no como algo que se haga por costumbre. En otros países la política evoluciona, va mejorando. En otros países la política no es algo para enriquecerse, sino que es algo que es la intención de ella es la administración de los dineros del Estado, de un pueblo como tal. En este caso es una costumbre, es algo que siempre se hace. El político invierte en una campaña, y digo invierte porque obviamente esa plata que él invierte es porque la piensa retornar de alguna manera. O sea, yo sé que no es algo que directamente se va a decir en público, yo sé que no es algo que los medios lo van a mencionar directamente, pero indirectamente sabemos que el político no se va a gastar una cantidad de millones de pesos en una campaña para él luego decir que sencillamente lo que quiere es el beneficio del pueblo. Eso es lo que aquí culturalmente, políticamente se está haciendo, lo que yo considero, entiendo y es lo que comprendo. Muchas gracias, este es el video, hasta luego.
Este sí está saliendo. Ay, puta. Bueno, Ahorita sí está grabando. el concepto de cultura, pues para mí el concepto de cultura es el conocimiento que adquiere pues un pueblo y a través de ciertas tradiciones y a través de ciertos hábitos empieza a arraigarse dentro del mismo pueblo y ya se vuelve parte de la idiosincrasia del mismo como tal. Pues diferentes conocimientos como tal vendrían siendo parte de la cultura como tal, después de que de que se adopten como tal y se repitan, para mí ya viene siendo parte de la cultura. Para mí eso es cultura. Ok, para mí cultura es como el conocimiento que se adquiere acerca de un tema en específico. Generalizando puede ser algo político, puede ser social, puede ser religioso, en fin, es el conocimiento que se adquiere acerca de un tema en específico. Listo. La siguiente sería, ¿qué entiende por el concepto de política? Yo te gusta. Política se entiende, o yo entiendo por política, que es como la forma en que se gobierna un pueblo, o el tipo o la manera en que se rigen los estatutos, leyes y demás en un pueblo. Sí, me quitaste la palabra, ¿ves? Sí. Eso es lo que iba a decir yo también. O sea, para mí. Usted no había hecho diferente. Para mí, sí. Para mí, política es la ciencia de gobernar. Es como un grupo de personas, congreso, alcaldes, presidente, mediante conocimientos pueden gobernar a un pueblo mucho más grande. Pues, nosotros, por así decirlo, en este momento del Estado. Y es esa ciencia, es como ese arte de saber gobernar, de saber cómo dirigir a un pueblo. Bien. Entendiendo los conceptos que son cultura y política, ¿cómo considerarían que sería el concepto de cultura política? Pues cultura política, pues es para mí como tal, el concepto como tal es ¿cómo miramos, cómo vemos nosotros la política lejos pues de allá de lo que es el Congreso, de lo que es la Casa de Nariño, sino pues fuera de la televisión? Es cómo manejamos nosotros la política día a día. Es cómo vemos nosotros a nuestros representantes allá, desde acá, desde la base de la pirámide, cómo los vemos allá, qué están haciendo, cómo lo están haciendo, si nos perjudica, si no nos perjudica, Estamos de acuerdo, si estamos de acuerdo, si no estamos de acuerdo. Para mí esa es la cultura política que en estos momentos yo pues, veo y conozco. Bien, sí, cultura política, como lo menciona el compañero, pues yo lo es como la forma en que nosotros vemos a la gente o a las personas encargadas de representarnos, lo que conocemos. Sí, prácticamente la cultura política es lo que conoce el pueblo, que no está ligado necesariamente a la política, en base a lo que se ve allá de la gente que nos coordina y nos rige. O sea que básicamente es como lo que hemos visto, la continuación del tiempo, en este tiempo, lo que hemos visto en política. Podría decirse que sí. Vale, claro. Tu anotación. ¿Vale? Sí, porque es que es como vendría siendo un ejemplo, ¿no? Sí, la cultura es repetir algo dentro de unos hábitos, repetir todo el tiempo hasta que se vuelva un hábito, hasta que se vuelva un hábito. Y para nosotros la política se nos ha vuelto algo repetitivo. Siempre lo mismos con la misma, creo que es una opinión personal, ¿no? Siempre lo mismos con lo mismo y toda esa vaina. Entonces ya se vuelve como parte de la visual normal de todo colombiano. Y se vuelve parte de la paisaje y cultura ya, entonces votar con el tamal. Paisaje. Y tal vez por eso es que nosotros no vemos la política como algo cambiante, sino como algo siempre igual. Porque siempre son los mismos de los mismos, otro concepto personal. Petro presidente. Hasta la...